a la vista de todos. Muchas gracias. Y entonces pasamos al siguiente punto, que es la presentación de Renato González Melo. Adelante, Renato. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Espero que se vea bien. Me disculpo de antemano si se oyen ruidos o algo. Estoy en un espacio realmente familiar. Lo que voy a presentar se refiere a la construcción, destrucción, reconstrucción y a las disyuntivas que se presentan para el conjunto de edificios que conocemos como Centro Scop, que fue la sede de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Fue un proyecto de 1953, concluido en el 54, de Augusto Pérez Palacios, Raúl Cacho y Carlos Lazo, cuando Lazo era el titular de la Secretaría. Es un monumento que muestra las ambiciones del Estado planificador, o las mostraba, y tuvo una serie de daños bastante graves en el terremoto de 1985 y después en el de 2017. En 2018, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que recibe digamos, la herencia institucional de la SCOP al final de los años 50, el secretario, él mismo, anuncia el desprendimiento de algunos de los mosaicos del exterior del inmueble para llevárselos al aeropuerto que se planeaba construir en Texcoco. A este respecto, la Galería Archivo Diseño Arquitectura, que entiendo que ya no existe más, montó una exposición con algunas propuestas y el Instituto de Investigaciones Estéticas se pronunció en favor de agotar todos los estudios especializados de conservación y además históricos antes de tomar una decisión así, llevarse una parte del monumento a otro lado. El contexto político de los últimos 2 o 3 años en el país ha sido cambiante y muy complejo y el proyecto de traslado de los murales quedó suspendido, entre otras cosas porque el proyecto del aeropuerto se canceló. Lo que sí ocurrió fue que se desprendió una parte superior de los mosaicos. Aquí lo pueden ver en la parte superior de la torre de la izquierda. Esto que se desprendió es una zona que quedó destruida después de los terremotos de 1985 y que fue reconstruida en los años 90 con sistemas de anclaje nuevos que hicieron relativamente sencillo su desmontaje y almacenamiento en un espacio provisional en el patio del propio conjunto, que es donde están hasta la fecha. En 2018, entonces, después de manifestarnos así y pensando que, bueno, la acción cívica de evitar la destrucción de un monumento es importante, pero no puede detenerse ahí, tienen que buscarse las alternativas o por lo menos dar los elementos para que estas alternativas sean visibles. Organizamos un equipo de estudiantes de licenciatura para explorar la historia del inmueble, su posible interpretación, revalorar sus decoraciones y analizar la historia de las intervenciones, los daños y las reconstrucciones. Participaron originalmente 7 alumnos de licenciatura, 6 permanecen en el equipo y van a contribuir con ensayos para un libro colectivo que aborda distintos aspectos del conjunto y sobre todo sus decoraciones. También participamos algunos académicos, la doctora Elsa Arroyo, la doctora Elisa Drago, la licenciada Humelia Hernández y la maestra Rebeca Barquera. Lo que voy a presentar es apenas una síntesis de la reflexión que hicimos la doctora Arroyo y yo sobre la historia de las intervenciones y que va a ser, digamos, nuestro capítulo en el libro.
El libro está en camino, pero en las contribuciones de Francisco Alvarado, Luis Bastidas, Raquel Cortés, Alan Ramírez, Jacibe Soto y Stephanie Vega, hay una reinterpretación bastante profunda de la historia de la Secretaría y sobre todo de los mosaicos de Chávez Morado, Juan O'Gorman, Rosendo Soto, José Gordillo, Luis García Robledo, Gustavo Monroy y Enrique Estrada. Además, los relieves de Francisco Zúñiga y no logramos finalmente llegar a la escultura de Rodrigo Arenas Betancourt. Adicionalmente, reunimos un archivo digital con más de 1000 documentos que va a estar a disposición de los especialistas y el público interesado en la sala de lectura de la Biblioteca Justino Fernández, tan pronto como lo permita la pandemia. En estos documentos que no se podrían poner en la red abierta por cuestiones de derecho autoral, incluyen cosas como fotografías de la cimentación original, planos de la estructura original, planos de cargas sobre la estructura metálica y cosas así, además de pues el fundamento de lo que voy a exponer ahora. Uno de los objetivos del proyecto fue evitar algo que ocurrió en un caso precedente, el del Casino de la Selva de Cuernavaca. Cuando el Casino de la Selva fue gravemente afectado por acciones de destrucción de los murales, eh, se expresó en privado y en corto un argumento que pesó mucho, aunque no se dijo mucho en público, y era un argumento que expresaba dudas sobre la importancia de aquellas decoraciones, las de Josep Renau y otros autores en el Casino de la Selva. Entonces, pues lo primero que nos pareció que había que hacer era revalorar los murales para que esto ni de chiste volviera a ocurrir. Esto es, que no hubiera duda sobre el valor artístico, sobre el valor cultural de las decoraciones. No puedo adelantar lo que dicen los estudiantes, todas son tesis en proceso de titulación, medio detenido por los trámites, pero estamos muy confiados en que los trabajos de los estudiantes exitosamente van a volver a situar este conjunto de mosaicos y esculturas en el aprecio del público. Lo que voy a exponer son otros factores que también fueron importantes en aquella experiencia de Cuernavaca y en muchas otras, y tiene que ver con las insuficiencias de la ley, con una ley de patrimonio y con un marco legal que no abarca lo suficiente, y con un conjunto de normas éticas que llegan a ser bastante contradictorias o no tan consistentes como pensábamos cuando empezamos este trabajo. Aquí está en su estado actual. Esta es una foto que saqué de Google y bueno, es realmente una gran tristeza el estado que tiene este edificio. El Centro Scope tiene 3 cuerpos, el A, el B y el C. El A es el que está aquí del lado izquierdo, el B es el que cruza horizontalmente y el C es el que parece peineta y que da a la calle de Xola. Este es pues algo parecido a la servilleta, por usar un término de cómo se organiza la memoria arquitectónica. Es parte del archivo Augusto Pérez Palacios, del Archivo de Arquitectos Mexicanos, sin cuyos acervos realmente no habríamos podido avanzar gran cosa. Son realmente muy ricos y están muy bien organizados. Y lo que desde mi punto de vista deja ver es que aunque Lazo era el secretario y desde luego tenía ideas sobre lo que tenía que pasar y las hacía valer, y aunque Raúl Cacho había sido el autor del proyecto de hospital que se aprovechó para este proyecto, si no me equivoco, era el Cuerpo A, realmente es Pérez Palacios el que imagina la disposición final. Basado en algo que le pide o que propone o que impone Carlos Lazo, que es que el propio edificio tiene que reproducir el organigrama de la Secretaría.
Y aquí escogí este dibujo porque lo deja ver, hay una disposición muy cuidadosa de las distintas ramas de la Secretaría en este edificio que tiene el aspecto, la planta del edificio de ser un esquema, porque es un esquema, porque Lazo iba acomodando ahí las oficinas de la superdependencia que estaba organizando. Lo que tengo por aquí, bueno, este es el Centro Scope en una serie de diapositivas que guardó Augusto Pérez Palacios. Es un monumento poco fotografiado. En el terremoto de 1985, el folclore, digamos, la tradición oral de la Secretaría de Comunicaciones, afirma que lo que ocurrió es que en el último piso del cuerpo B, digamos, del que está aquí a la derecha, se había colocado el archivo y que este sobrepeso provocó que el edificio se balanceara y sufriera graves daños. Sobre esto habría varias cosas que nos causan un poco de perplejidad, pero me las salto para abreviar, porque lo que ocurre es que el Centro Nacional de Conservación de Obras Artísticas del INBA, el actual Cencropam, envía a un fotógrafo para documentar los daños sufridos por el conjunto. Es la foto que se ve a la izquierda. Es una foto que suponemos que es de 1985 o bien 86 a más tardar. Y lo que se ve ahí, y hay una larga serie de fotos, es que en efecto sufrieron los pisos 8 y 9 o 7 y 8, dependiendo del ala de la que se trate, pero que la parte superior de los murales, si bien estaba en una situación tremendamente difícil, no se había caído, no se había destruido, y en algunas partes del conjunto no hay ni siquiera este colapso intermedio que vemos aquí. Digamos, hay varios murales que aparecen sin mayor daño. Y este que es el tablero central del conjunto, el Canto a la Patria de Juan O'Gorman, pues sufre un daño en la parte central. Habían sufrido pues daños considerables, pero que no eran definitivos. Se habían perdido algunas partes, pero no toda la mitad superior. Ahora bien, hay otra serie de fotografías en el archivo de Cencropam y que son terribles. A fuerzas son anteriores a 1988 por la evidencia documental, que es cuando inicia el proceso de conservación, y son desde luego posteriores a 1985. En esas fotos aparecen todos los edificios de la SCOP, pero ninguno llega arriba del quinto piso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El expediente documental bajo resguardo del Cencropam, y aquí pues no cabe sino reconocer que tuvimos pleno acceso a este archivo histórico. El expediente relativo a este problema comienza en 1986. El 21 de noviembre, el ingeniero Alfonso Rico, director general de Servicios Técnicos de SCT, de la Secretaría de Comunicaciones, analiza alternativas para los murales y le recomienda al ingeniero Jorge de la Madrid Virgen, que es el director general de aeropuertos y está a la cabeza de las obras de rehabilitación del inmueble, pero que además, según la revista Proceso, es primo del presidente Miguel de la Madrid. El ingeniero Rico le recomienda al ingeniero de la Madrid la alternativa de realizar los trabajos de reestructuración con los murales en su posición actual, dice. Y dice, abunda, se conservarán los desplomes, abombamientos y desalineamientos que actualmente presentan para reducir al mínimo, dice, los daños adicionales a los mismos. Y daños adicionales nos hace pensar que ya se habían producido daños. El informe anexo aseguraba que había la alternativa de retirar los tableros para devolverlos al edificio una vez que se hubiera reestructurado.
y decía, puede parecer que esta es una alternativa más limpia y atractiva, pero advertía que las operaciones necesarias implican mayores peligros de destrucción que el conservar toda la obra artística en su lugar actual, moviéndola lo menos posible. Aquí este ingeniero parece como un restaurador consumado, con amplia experiencia, y lo que pensamos es que su experiencia consistía en que en el momento inmediato anterior se había hecho el intento de retirar los tableros con los mosaicos y este intento había provocado los daños. Se refiere cuidadosamente a los murales remanentes. Hay un informe sin firma que se refiere a los murales remanentes en 1986. Entonces pensamos que para noviembre de 86 la destrucción de la mitad superior se había consumado y no es que los mosaicos remanentes, la parte de abajo, hubieran estado en un estado óptimo. Más adelante hay informaciones sobre distintos deterioros provocados por la intemperie. Pasa un año y medio sin que haya muchos trámites. Ahora, nada más recordar aquí que, y lo recordamos aquí la mayoría, el terremoto de 85 fue tremendo y desde luego no causa sorpresa que en aquel contexto de enorme destrucción y mortandad, pues se haya optado por la destrucción o que no se haya podido evitar la destrucción. Causa también mucha desazón, pero bueno, aquello realmente fue una crisis gigantesca. Y luego le siguió la otra crisis. En el siguiente año y medio, pues recordemos, además de caerse la ciudad, se cae el peso, se devalúa por 3 entre 1986 y abril de 88 y se cae el sistema político. Hay una candidatura independiente, a lo mejor ese candidato ganó las elecciones, reclama fraude. Y en ese contexto, donde pues como decía Francisco Bulnes, no hay paz en las conciencias, el director del CENECOA, que es Tomás Surian, notifica al ingeniero de la Madrid en abril de 1988 que el CENECOA no va a poder intervenir en la restauración de los mosaicos, aunque sí en la restauración de las esculturas. Y el 2 de mayo, el propio Jorge de la Madrid firma un contrato de servicios con el pintor Jorge Best para la restauración de los murales. Este es un machote de convenio, pero Jorge Best hace un esfuerzo por poner algunas nociones como conservación, reconstrucción y restauración de los murales de acuerdo con las etapas de ejecución de un proyecto. Y lo que es muy interesante es la manera en que explica la restauración, porque deja claro que los trabajos de albañilería para afianzar los tableros no van a ser su responsabilidad y que va a intervenir y a pues darle un tratamiento, digamos, de conservación a los murales que se han conservado hasta el nivel del pretil actual, dice, con toda claridad. La primera etapa, pues, consiste en restaurar la mitad inferior que, sin haber sido destruida, tampoco estaba en condiciones óptimas. Y iba a concluir con una limpieza, en fin, la lluvia realmente había hecho mella. En cambio, sobre lo que este contrato no dice mucho, es sobre la parte faltante, sobre la parte superior. Faltaban los murales, pero además faltaba el edificio donde habían estado los murales. Y sabemos por un libro que publicó Vicente Medel que fue él, Vicente Medel, el encargado de la parte arquitectónica, pero es curioso que el contrato de conservación con Jorge Best no lo menciona, no menciona a Medel. Se habla de restaurar 1950 metros cuadrados, lo que puede corresponder a la parte inferior, pero esto es realmente muy ambiguo. ¿Cómo se destruyó la parte superior? Bueno, hay una historia burocrática interesantísima para la historia institucional. Me la salto, es como muchas cosas de aquel tiempo, una historia de silencios, pero 7 años después, Jorge Best entrega su informe final. Y en junio de 95,
su interlocutor ya es otro. No es el director de aeropuertos, Jorge de la Madrid, sino el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que es un organismo nuevo, Rafael Tovar de Teresa. Y desde los primeros párrafos, como si tuviera que desahogar su conciencia, Jorge Best explica lo que ocurrió antes de que él llegara. Dice, el proceso de restauración se inició por parte de SCT a partir de los efectos destructivos del sismo de 85, al ser desmantelados la mitad de los murales de los cuerpos A y B de los edificios del centro SCT para su parcial demolición. Estas acciones trajeron como consecuencia el deterioro irreparable de los murales desmontados. Y lo dice con todas sus letras. Los trataron de desmontar y no se pudo. Se rompieron, pues. A esas alturas ya había habido una serie de controversias, no tan, quizás en un contexto de crisis política gigantesca, no trascendieron tanto como debían haber trascendido, pero la documentación que existe le da la razón a Jorge Best, porque la segunda serie fotográfica del CENECOA, que no está fechada, deja ver que la demolición de la parte superior fue sistemática. Esto es que fue un rasuramiento parejo y que no se salvaron los paneles sobrevivientes al sismo en la parte superior. Las alturas del conjunto del edificio A y B se unificaron hasta un nivel que garantizara la seguridad de las estructuras y de sus ocupantes. Y por otra parte, el lenguaje de los oficios deja ver pues que, en fin, había una conciencia de que esto había llevado a una pérdida. También se constata en esta serie de fotografías, bueno, que el estado de los murales no era muy bueno. De acuerdo con las cifras cuantificadas minuciosamente en el informe final de la restauración y reconstrucción de los murales, las primeras acciones llevadas a cabo entre 88 y 89 consolidaron 3,000 metros cuadrados, y en la segunda, entre junio del 92 y diciembre del 94, otros 3,500 metros cuadrados de mosaicos nuevos se colocaron sobre las torres de contraventeo y en los soportes auxiliares del remate visual. Esto es digamos, la parte superior de los murales que se perdió fue reemplazada por una réplica. Y esta réplica abarca un poco más de la mitad del área del total. Eran más de 6,000 metros cuadrados los que abarcaban los mosaicos de la Scope. Factores como la dirección de Jorge Best como garantía de originalidad en los trabajos, porque Jorge Best había sido parte del equipo de los años 50, y la relativa facilidad que implicaba replicar mosaicos de piedra cuya ejecución pensaban los implicados, los funcionarios a cargo, no requería la mano del artista, aseguraban conseguir de nuevo la unidad visual del programa, y esto era lo que se pensaba. En opinión del propio Best, el conjunto había recuperado su presencia restañando las heridas que le produjo el sismo de 85, si bien no como lo terminara el arquitecto Raúl Cacho, pero ya con sus murales completos y en su justa dimensión monumental y como ejemplo de la integración de las artes plásticas. En 1988, este proyecto ya estaba concluido porque Vicente Medel presenta una maqueta para la devolución de los volúmenes arquitectónicos del conjunto y proyecta en alzado planos con la ubicación y extensión del número de paneles de mosaicos que serán necesarios para conseguir la unidad visual. La preocupación de Medel, que se expresa en un libro que se publicó en aquel entonces, apuntaba hacia un principio básico de la restauración relativa a la noción de unidad potencial de las obras mutiladas. Y la propuesta del arquitecto plantea una intervención, digamos, reversible en el plano constructivo, capaz de resolver la unidad visual a un conjunto que había sido rasurado por la mitad. Esta inquietud por devolver la unidad a una obra tiene raíces en las ideas centrales del pensamiento de Cesare Grandi, el teórico italiano de la conservación, quien defendió como segundo principio de la actividad de la restauración
esto mismo, el restablecimiento de la unidad. Para este historiador italiano, la unidad formal de una obra subsiste hasta cierta medida en cada parte o fracción conservada, pero Brandi era alguien que le daba, para quien la imagen tenía más importancia realmente que el soporte material. Y aunque sabemos que le daba enorme importancia a la conservación sin falsificación del soporte material, veía al soporte material como un instrumento para la transmisión de la imagen. Estos principios van a dar a una serie de documentos cruciales para la historia de la conservación. Eh, Sin embargo, al ver con cuidado lo que ocurre en este caso particular, surgen varios problemas. Lo que sabemos por distintas evidencias documentales es que el equipo coordinado por Vicente Medel buscó primero a José Chávez Morado para que coordinara el trabajo de reconstrucción, y Chávez Morado lo rechazó, y entonces, y además hizo varias declaraciones en el sentido de que él hubiera preferido que se montara un museo de sitio y no que se hiciera una escenografía, y esto determinó, bueno, que el proyecto quedara en manos de Jorge Best. El terremoto de septiembre de 2017 volvió a sacar a la luz los problemas de cimentación que tiene el conjunto, sobre todo el que corresponde al hundimiento diferencial del cuerpo A en su extremo oriente, debido a la relación entre la carga del edificio y el esfuerzo cortante del suelo. Además, hizo evidentes los problemas de conservación de los morteros de cemento, la deformación de los soportes auxiliares de ladrillo en la intersección de los cuerpos A y B, y la oxidación de los marcos metálicos y de los sistemas de sujeción empleados para anclar los paneles con mosaicos. Sobre esto último hago mucho énfasis porque todavía estamos en la investigación científica de qué tanto resistirían estos paneles, sobre todo los originales, una acción de desprenderlos. Entonces, pues resumiendo, la mitad superior del Centro Scope fue demolida después del terremoto, y los murales en mosaico que la decoraban fueron en la parte superior destruidos. En los años 90 se construyó una escenografía para colocar, y es la que conocemos ahora, una escenografía para colocar una réplica que completara en forma íntegra los mosaicos, un ejercicio que se basó en los bocetos originales de la obra. Y el nuevo terremoto puso en duda la posibilidad de mantener en pie el edificio, y abrió varias posibilidades que se expresaron. Algunas, la primera, el retiro de los mosaicos y su colocación en un sitio distinto y lejano. La segunda, la consolidación de los edificios existentes y la restitución de los mosaicos retirados al estado en el que estaban en 2017. Y tercero, pensamos nosotros, un ejercicio de resignificación del conjunto de fragmentos y ruinas, en el que opinamos que cambiar su ubicación actual debería ser la última alternativa. ¿Qué tanta orientación nos dan para elegir los documentos mundiales sobre la conservación de monumentos, ya sean legales o éticos? Porque aquí nos enfrentamos a un problema de frontera. Esto es la necesidad de restituir una reconstrucción. Y eso pues sería un proyecto de tal magnitud que requiere de una justificación no solo muy profunda, sino que además hecha en un proceso de diálogo. Vamos a proceder como historiadoras e historiadores, no vamos a tratar de reconstruir la unidad imaginaria del sistema normativo, sino que vamos a describirlo porque tiene contradicciones que nos parece que deben señalarse para poder llegar a alguna solución. Hay lagunas, hay insuficientes y hay prácticas que no se atienden de manera consistente a las normas o a los preceptos. Empecemos por la Carta de Atenas. Sabemos que se llama igual que la de los arquitectos, pero es casi contemporánea, pero no es lo mismo, que va a cumplir 90 años en 2021. Ahí se estipuló la preferencia, válida hasta el día de hoy, de la consolidación por encima de la renovación, de la conservación por encima de la restauración, del reconocimiento de la historia por encima de la unidad estilística. Dice su artículo 9, la restauración es un proceso que debe mantener un carácter excepcional. Su objetivo es conservar y revelar los valores formales e históricos del monumento
y se funda sobre el respeto a la sustancia antigua y a las documentaciones auténticas. La restauración debe detenerse donde comienza la hipótesis. Abunda bastante en esto. En 1964, en la Carta de Venecia, esos principios se llevan más lejos y se desglosan bastante. El monumento, dice la Carta de Venecia, no puede separarse de la historia de la que es testigo ni del ambiente en el que se encuentra. El desplazamiento de una parte o todo el monumento no puede, por lo tanto, aceptarse más que cuando su defensa lo exija o cuando esto se entienda por causas de excepcional interés nacional o internacional. Los documentos normativos de la restauración, sin embargo, no son tan coherentes entre sí como nos gustaría creer. De acuerdo con Brandy, cuyo criterio refleja una tradición del siglo XX y que reunió sus puntos de vista en la teoría de la restauración, cambiar el soporte material de una imagen no solo era posible, sino recomendable, porque para este autor el papel de la materia es ser transmisora. La materia, decía, no podrá jamás tener preeminencia sobre la imagen. Y a su parecer, esto le daba validez al retiro de la estructura siempre y cuando ésta no formara parte de la imagen visible. De hecho, Brandy recomendaba estrapar los murales al fresco, aunque no tuvieran algún daño especial, de manera preventiva, un poco como es la época en la que le quitan las amígdalas a todo el mundo, se me figura que es algo semejante. Pero en este punto la Carta de Venecia dice lo opuesto. Dice, los elementos de escultura, pintura o decoración que son parte integrante del monumento no pueden separarse del mismo más que cuando sea la única manera apropiada de asegurar su conservación. Y el origen de esta recomendación, no separar la pintura o la escultura del monumento, es bastante complejo. Da cuenta de una forma de ver las artes que también tuvo importancia en la construcción del Centro Scope y bueno, hay las ideas de integración plástica y, en fin, nos dimos cuenta de que los 9 puntos sobre monumentalidad de Gideon Leger y CERT son un documento que requiere un nuevo análisis. Realmente el precedente más claro de este postulado no está en las teorías de la arquitectura, está en la codificación civil. Hay una larga tradición que se origina en el Código Napoleónico, pero que tendría fuentes distintas en contextos nacionales, que postulaba que los decorados de los inmuebles eran también bienes inmuebles. Esto es, que las esculturas y las pinturas eran tan inmuebles como el edificio. Y a partir del Código Napoleónico, a través de caminos bastante extraños, el Código Civil mexicano reconoce desde el siglo XIX este mismo principio. Lo que dice actualmente el Código Civil vigente, su artículo 750, es que las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación colocados en edificios o heredados por el dueño del inmueble en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fondo, son inmuebles. Y además el Código Civil no permite, digamos, la separación de las partes de un bien cualquiera cuando se genere daño. La reconstrucción de los monumentos y las obras del pasado siempre ha sido uno de los temas controvertidos en materia de conservación del patrimonio. Es el caso de conjuntos afectados por desastres o por guerras, particularmente la Segunda Guerra Mundial, cuando reconstruir los monumentos o presentar los objetos de cultura en un estado acabado y unitario fue uno de los objetivos predominantes en las políticas de conservación y restauración en el mundo. Esto es, había teorías que decían que esto no se debía hacer, pero la práctica es que se hizo masivamente. Esta necesidad de reconstruir ha sido más tajante en los países cuyas instituciones públicas conservan la responsabilidad de salvaguardar el patrimonio, sobre todo cuando se trata de edificios o zonas de monumentos que se consideran representativos de la cultura nacional. El patrimonio valioso o las obras de arte que han sufrido deterioros súbitos y violentos, reduciéndose de un momento a otro a fragmentos reconocibles, han sido sujeto casi siempre de procesos de reconstrucción, no importando el nivel de pérdida de sus materiales constitutivos. A partir de la firma de la Convención del Patrimonio Mundial en 1972, se ha observado como tendencia dominante de las políticas públicas en materia patrimonial el volver a levantar los edificios de su estado en un estado lo más cercano al que se supone que es el original, basándose en la evidencia documental del caso destruido.
La reconstrucción y la réplica han sido soluciones preponderantes para el rescate y actualización contemporánea del patrimonio en sociedades capaces de invertir enormes cantidades de recursos para paliar las amenazas o afectaciones a su identidad cultural. Recientemente, el presidente francés Emmanuel Macron, delante de la Catedral de Notre Dame, aún en llamas, garantizaba su pronta reconstrucción aún más bella en un estado mejor al que tenía antes. Este proyecto, bueno, parece que a Macron lo asesoraron bien y dejó de hablar del tema, pero en el Parlamento francés sí hubo alguien que logró convencer de que había que hacer una restauración, como se dice en el argot de los restauradores, comera dovera, es decir, un repristinamiento, una reconstrucción. Otro caso sería el Centro Histórico de Varsovia y habría muchos más. En materia de conservación y restauración, casi cualquier proceso de réplica patrimonial podría operar acorde con los instrumentos marcados por instrumentos de alcance internacional que son jurídicamente vinculantes, como las directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, donde se justifica la reconstrucción de restos arqueológicos, edificios históricos o zonas de monumentos solo en circunstancias excepcionales. Y esto, si uno analiza con cuidado las minutas de las reuniones de la Junta del Patrimonio Mundial, es el objeto de numerosos casos de controversia y tensión, aunque es un organismo diplomático y las actas son muy, en apariencia muy amables. Después de una lectura atenta queda claro que hay frecuentes controversias sobre este punto. Digamos, en contraste con esto, la Carta de Venecia no es vinculante. Señala que la humanidad debe conservar los documentos, los monumentos en toda la riqueza de su autenticidad, pero, y además excluye la restitución y la restauración, pero es más un documento con consecuencias éticas que con consecuencias legales. Bueno, esto se modifica bastante cuando viene el Congreso de Nara, me lo salto por remordimiento del tiempo, y realmente sentimos que falta un trabajo teórico mayor en torno a la noción de réplica, porque lo que aquí tenemos es algo que es en su mayor parte una réplica y que también pensamos que su pérdida sería un verdadero problema, sería muy negativa. La práctica de los artistas, que nos dice, tampoco es muy consistente con una especie de autenticidad prístina e imaginaria. Hay muchísimos ejemplos, pero destacamos la réplica que hizo Diego Rivera de su propio mural, El hombre en la encrucijada, que fue destruido en 1933 en el Rockefeller Center y repetido por el autor al año siguiente en el Palacio de Bellas Artes. Hay muchos motivos de controversia sobre este mural y su réplica, pero en ninguno de ellos hay dudas sobre la autenticidad del fresco en el Palacio de Bellas Artes. Y en el arte contemporáneo abundan las prácticas de autoría mixta y heterodoxas, pintores que le encargan los cuadros de su exposición a un colega o en algunos casos a un rotulista, artistas completamente ficticios cuya personalidad se cocina para una exposición específica como simulacro, réplicas burlescas y cadáveres convertidos en diamante. El carácter único e irrepetible del objeto es reemplazado en el arte contemporáneo por protocolos e instrucciones precisas sobre la manera de reproducir las instalaciones y los objetos. Pero hay otro factor que hay que tomar en cuenta y que es parte de la investigación que hicimos en equipo. Es obligatorio considerar que el Centro Scope es parte de la memoria y la identidad urbanas. Es un punto de referencia, un sitio donde se enfrentan los recuerdos personales, familiares, comunitarios con la historia, un monumento probablemente fallido al desarrollismo mexicano. Y en este sentido, uno de los alumnos realizó una encuesta entre los vecinos de Narvarte y sus resultados, bueno, también dan muchos motivos de reflexión,
porque por una parte los vecinos desde luego tienen aprecio por el conjunto de edificios, pero por la otra les preocupa bastante que se mantenga un conjunto gigantesco y abandonado que provoca graves problemas de seguridad a los transeúntes. Digamos, desde un punto de vista pragmático, sí les gusta el monumento, sí quieren que se conserve, pero no como está ahora. No nos corresponde como historiadoras o como historiadores señalar el camino correcto, pero sí nos corresponde, y eso es lo que pensamos, lo que vamos a hacer, señalar algunas conclusiones de nuestro estudio colectivo. La que tiene más consecuencias en la práctica es la siguiente. En 1985 se hizo un intento de desprender los mosaicos del Centro Scope. Ese intento fracasó, provocando la destrucción de la mitad de los mosaicos. No lo mencionamos aquí, pero tenemos una lista de dictámenes y opiniones de ingenieros sobre la mecánica de suelos y la estructura del conjunto. Nuestra tarea, desde luego, no es interpretar esos documentos, pero sí los vamos a poner al alcance del público especializado para que se saquen las conclusiones que correspondan. Nos limitamos a señalar que los problemas para estabilizar este conjunto comenzaron muy poco después de su inauguración, significativamente después del terremoto de 1957. Y en tercer lugar, son tres conclusiones muy negativas y esta es también muy negativa. El marco legal es muy limitado. La Ley General sobre Monumentos y Zonas no contempla más que una pequeña frase que fue la que permitió a Limba defender el conjunto, que determina la protección de la pintura mural, pero el arte del siglo XX no está protegido de antemano. Yo quisiera decir que el equipo en el que formo parte le entregó al Instituto de Bellas Artes una propuesta de declaratoria de monumento artístico que está, entendemos que en proceso, y estamos muy contentos de haber colaborado así, pero pensamos que debió haber habido más protección antes de que alguien tuviera que hacer toda la historia del monumento. Eh, eh, la falta de esa protección hizo que en 1985 perdiéramos una parte significativa de las decoraciones. Eh, También quisiera decir que este es un caso en el que las autoridades del Instituto de Bellas Artes se prodigaron de manera ejemplar y con mucha inteligencia para evitar que ocurriera algo que ya luego fuera irreversible, ¿no? Eh, También tenemos algunas conclusiones más positivas. Sí esperamos que mediante la lectura de los ensayos de los jóvenes estudiantes quede claro que los murales del Centro Scope son una obra central en la historia del arte mexicano y yo ahora lo creo así. Estamos confiados en que estas miradas muy jóvenes conseguirán transmitir el entusiasmo que articuló sus trabajos de tesis. Los vecinos, a pesar de las ambigüedades que señalé, tienen una muy clara conciencia de la necesidad de conservar el conjunto y en 2020, a diferencia de lo ocurrido en los 80, tanto los vecinos, algunos de ellos muy organizados, como las autoridades del Limba, lograron imponer la conservación frente a los proyectos de demolición que se hicieron públicos en 2018 y que parecían encaminados a algún tipo de pues, destrucción, demolición, para luego convertir esto en un territorio de inversión inmobiliaria. Y algo muy positivo es que las autoridades del país, de la ciudad y de la delegación, incluyendo al Poder Legislativo, están de acuerdo en la conservación de este monumento. Y esto es muy notable porque son autoridades que pertenecen a distintas tendencias y partidos, y la polarización del país y de sus políticos en cualquier otro tema es gigantesca. Y este es un tema en el que en el fondo hay acuerdo. Debería poderse hacer algo. Incluso hubo un pronunciamiento de la Cámara de Diputados. Eh, en suma, pensamos que, pues como historiadores hicimos nuestro trabajo cuando se publique este libro y que ahora le tocaría a todos los demás actores participar en un debate en el que sí queremos participar, pero que desde luego no pensamos que pudiéramos resolver problemas de ingeniería y cosas así. Eh, Pensamos que sí es necesario renovar el aprecio por esta importante obra de arte y en el mismo esfuerzo renovar nuestro conocimiento del pasado que nos constituye. Muchas gracias.